Hola, qué gusto. Muy buenas noches. Gracias, mi estimada Sofía, equipo. Muy buenas noches a todos. Estimado Aldo, seas bienvenido a este Hola, webinar buenas noches. el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias. Estimados participantes, bueno, siendo las 7 de la noche con 39 minutos, quiero dar la bienvenida a nombre de mi representada, Matsu Ecuador, y a mi nombre personal, Marco Chicaiza, quien les saluda. Doy la bienvenida a nuestro webinar gratuito. Nos alegra contar con su participación en Administración de Contratos y Fiscalización de Obras. Esta noche compartiremos un espacio de aprendizaje en el que conocerás herramientas, criterios y buenas prácticas fundamentales para fortalecer tus competencias en la gestión contractual y la fiscalización de proyectos. Te invitamos a participar activamente, realizar tus preguntas y aprovechar al máximo esta experiencia de formación. Gracias por acompañarnos y esperamos que este webinar sea de gran valor para tu desarrollo profesional. A continuación, pues quiero dar la bienvenida a nuestro docente el día de hoy, y para mí, pues, es un gusto dar la bienvenida nuevamente a nuestro docente, el arquitecto Aldo Ríos, un profesional de amplia experiencia en el ámbito de la administración de contratos y fiscalización de obras. A lo largo de este webinar se compartirán conocimientos, criterios técnicos y buenas prácticas aplicadas a la gestión contractual, brindando una visión práctica que permite fortalecer las competencias de todos nosotros los participantes. Les agradezco por acompañarnos y compartir su experiencia en esta jornada de aprendizaje. Bienvenido, bienvenido, estimado arquitecto Aldo Ríos. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, me indican si se escucha bien. Fuerte y claro. Buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me indican, por favor? Ok, correcto. Bien, bueno, me presento de forma general. Soy Aldo Ríos Morante, soy arquitecto con una maestría en Administración de Empresas. Eh, He trabajado en el sector público y en el sector privado, en las áreas de supervisión, administración y supervisión y fiscalización de proyectos, tanto en la fase preparatoria como en la fase de ejecución de obra. Y el día de hoy lo que buscamos es un poco dar estos pequeños tips que es de importancia relevante para aquellas personas que están no solamente en el sector público, sino también en el ámbito privado, que nos permitan pues establecer cuáles serían aquellos pasos y aquella importancia que existen para poder tener éxitos en la administración y fiscalización de obras y proyectos. Lo vamos a ver de forma general, compartiendo experiencias, haciendo retroalimentaciones sobre cuestiones en el carácter público, pero también dándole un énfasis importante a la parte privada, que tiene una correlación importante respecto a estas nuevas tecnologías que también se van encaminando para tener alcanzar un nivel profesional y de profesionalización en estas áreas, ¿sí? Entonces, yo le he nombrado, le he titulado a esta masterclass como claves del éxito en una administración y fiscalización de obra y tener una visión estratégica general. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque si bien es cierto, la parte de administración de obras y proyectos en la parte pública, así como la de coordinación de proyectos y fiscalización de obras en la parte pública y privada, nos lleva a tener un símil sobre estas nuevas tecnologías que también se están implementando respecto a cómo podemos hacer un control y un seguimiento efectivo en estas puntos esenciales que son la parte de contratación y en la parte de ya supervisión y fiscalización de la obra como tal, hasta los cierres del contrato, que es uno de los grandes cuellos de botellas que existen tanto en la parte pública como privada, que hay muchos proyectos que no se cierran de forma efectiva.
Entonces, vamos a tocar cuatro puntos importantes: el marco legal y sus contextos, la administración del contrato desde el punto de vista público, haciendo un símil con las coordinaciones de contrato de obra desde el punto de vista privado, fiscalización y control de campo, aquel rol de la supervisión y la fiscalización para el correcto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, cumplimientos también de cronogramas en las diferentes etapas y fases de un proyecto, y vamos a ver de forma general estas nuevas tecnologías y estas aplicaciones que pueden servirnos para hacer una supervisión y una fiscalización de obra correcta y adecuada. Entonces, para mí siempre es importante iniciar con uno de los grandes temas que conllevan a poder accionar todos nuestros roles, tanto como administradores, coordinadores de proyectos, supervisores, ejecutores, contratantes, contratistas, que son nuestras normas, las normas que están vigentes. Algunas ya han existido unas reformas sustanciales, pero el fin principal es, en los dos ámbitos, tanto públicos como privados, transparentar la información y ejecutar de forma correcta los proyectos desde la fase de diseño hasta la fase de ejecución. Y tenemos como, desde el punto de vista de la Constitución, o sea, siempre presento esta pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, donde nos establece los niveles que existen de normativas. Tenemos el nivel fundamental, que es la Constitución y los tratados internacionales; el nivel legal, que son las leyes ordinarias, normas, decretos; y la base operativa, que es lo que en el día a día uno enfrenta en el campo, que son los reglamentos, ordenanzas y cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la base de la Constitución como un eje primario? Es principalmente dentro del sector público que exista eficiencia, calidad, transparencia. Algo muy importante y esencial, que siempre prevalezca los productos nacionales, siempre sea una fortaleza importante a aquellos productos que se elaboran aquí. En la parte legal, pues en el ámbito público de los procesos de contratación, pues tenemos la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y en la parte privada tenemos el Código Civil para contratos privados y el Código Comercial. Vamos a ver eh, un poco más a profundidad estos dos puntos. La base operativa, que son los reglamentos, que es el reglamento de la ley de contratación pública, las normas de control interno, las resoluciones que da el CERCOP respecto a eso. La base en el sector privado y en el sector público también, las normas ecuatorianas de construcción, los reglamentos internos de seguridad y salud del trabajo, que son esenciales tanto en el ámbito público como privado; y las normas y ordenanzas municipales, que nos permiten definir cuáles son los alcances de aquellos diseños, tanto de equipamientos, de edificios, de edificaciones, y nos establecen los parámetros de cumplimiento normativo para un crecimiento de la ciudad de forma sostenida, y por lo menos buscando un control efectivo. Entonces, haciéndolo desde un punto de vista, he dividido estas dos áreas porque sí me interesa un poco que la correlación público y privada es esencial para el crecimiento de nuestro desarrollo, no solamente inmobiliario, sino del crecimiento de edificaciones, edificios de servicios, edificios de servicio público. Tenemos un ámbito comercial importante, y la base de coordinar, administrar y supervisar y fiscalizar, pues nos conlleva al conocimiento estricto de las normativas. En el sector público hay una cuestión muy esencial.
El sector público tiene normativas específicas que son de estricto cumplimiento y que evidentemente están regulados por o controlados o son auditados por la Contraloría General del Estado, por cualquier régimen legal permitido, ¿no? Eh, y deviene de ese accionar público es qué puede hacer un funcionario, un administrador de contrato, qué pueden hacer desde el ámbito privado aquellos contratistas que están involucrados en el accionar de las obras, los diseños y las obras del sector público. Eh, y como podemos ver, también existe una flexibilidad muy rígida porque nos conlleva a los servidores públicos de pronto eh, tener acciones administrativas, civiles y penales. Eh, Podemos tener sanciones administrativas, podemos tener glosas, pero la parte más importante y que ya en la actualidad debemos de ir introduciendo, no solamente dentro de nuestro accionar como funcionarios, sino dentro de las normas que de aquí en adelante se tienen que ir imponiendo, es la aplicación de tecnologías para reducir al máximo los errores que existen, porque si hay errores humanos, eh, eh, que pueden devenir en un control administrativo complejo, pero ya nosotros debemos de aprender y conocer de las diferentes tecnologías que nos permitan ya un control más rígido para poder transparentar no solamente la información, sino cada una de las fases de los procesos, tanto en la fase precontractual, contractual y de ejecución hasta en los cierres de los contratos. En el sector privado, que es un punto más comparativo, si bien existe una flexibilidad alta porque los contratos privados permiten esta suerte de acuerdos entre las partes, también devienen desde ese mismo ámbito grandes situaciones complejas respecto al control y supervisión de la calidad de nuestras obras de ejecución, de construcción. ¿Por qué este comentario es importante? Porque nosotros, como ecuatorianos, tenemos una situación bastante compleja de riesgos con respecto a posibles terremotos y demás. Vivimos un terremoto en el 2016 que vino a problemas de mostrar o transparentar en cierto modo la gran deficiencia que se tiene en los procesos constructivos de edificaciones en sectores de altas condiciones de riesgo, la no aplicación de las normativas municipales, la falta del control y operatividad de los municipios frente a cómo se edifica en nuestro país, eh, porque existe esta flexibilidad, pero también hay una responsabilidad que a partir del 2016 se dio a los gobiernos autónomos descentralizados, que existe de que ellos también son supervisores del efectivo control y del efectivo cumplimiento de las normas, como por ejemplo la norma ecuatoriana de la construcción, que devino precisamente de esa condición de construcciones que no estaban pues acordes a esta situación de alto riesgo que tiene pues nuestro país. Recientemente vimos en Venezuela sismos que dañaron completamente la parte estructural de de edificios importantes. Entonces, sí existe una responsabilidad y una corresponsabilidad desde el punto de vista del sector privado para con estos procesos de supervisión y de control de las obras de ejecución. Entonces, como decía, si bien existe la flexibilidad, hay un cumplimiento irrestricto de normativas que hay a nivel nacional en la actualidad que devienen pues de este control y que existe por parte de las autoridades, en este caso del gobierno autónomo descentralizado. En ciertas ciudades como Guayaquil, se creó una normativa de fedatarios. Y yo no podría hacer un balance en este momento de que si ha sido efectivo o no.
si ha permitido cumplir o no con efectividad las condiciones de, de un control en las diferentes etapas o fases de la construcción. Pero si bien es cierto, ciertos municipios sí están buscando llevar por sí esta corresponsabilidad desde el punto de vista del cumplimiento normativo, existe la obligación por parte de la construcción desde el punto de vista privado de hacer efectivo pues el correcto posicionamiento de cumplimiento de las obras. Ahora, veamos el rol del administrador del contrato, que es un rol desde el punto de vista público, que tiene a su cargo una gran responsabilidad dentro de estos procesos de esta fase de construcción. El administrador de contrato, por ley y por normas de control interno, es aquella persona que coordina de forma efectiva todo el proceso de ejecución de la obra. También resalto no solamente de la obra, sino también del verificar el correcto cumplimiento de las normativas en la fase de diseño o de consultorías previas, ¿sí? Entonces, volviendo a este punto de este rol de importancia, el administrador del contrato es delegado por la máxima autoridad de la parte contratante, el sector público, y conlleva su accionar a este desarrollo correcto de acuerdo a las normas para la ejecución de las obras de construcción y tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas. Cada acción u omisión, pues, debe estar siempre enmarcada en las normas de control interno, ¿sí? Evitar acciones u omisiones que no estén enmarcadas en estas normas para evitar luego glosas y cuestiones inclusive penales. ¿Qué obligaciones tiene? Pues tiene una obligación expresa de coordinar de forma correcta entre la fiscalización de la obra, que puede ser una fiscalización externa o una fiscalización interna de la entidad, y el contratista, para que se ejecute en cumplimiento, en objeto del contrato, en cumplimiento de toda esta parte administrativa que es eh, las planillas mensuales, los libros de obra, verificar. Realmente la parte del administrador de contrato es un coordinador, no es cuidado, confundamos que es un coordinador documental, pero sí es aquella persona que, si bien es cierto, no está inmersa en la obra al 100%, porque existe una fiscalización, pues tiene una corresponsabilidad importante sobre que este proceso de supervisión del fiscalizador se lleve de forma correcta y cumpliendo, pues, todas las normativas del contrato, especificaciones técnicas, eh, presupuestos, cronogramas para la correcta finalización y cierre de los contratos. Tiene, conjuntamente, de acuerdo a la recomendación de la fiscalización, por existir algún tipo de incumplimiento o una obligación de imponer multas, y la omisión de esta imposición de multas puede derivar en acciones de repetición contra el patrimonio del funcionario. ¿A qué se llama acciones de repetición? Es que, de acuerdo a nuestras normas, si un funcionario no impone una multa que está debidamente documentada y que fue emitida por el fiscalizador, y él, sin una justificación técnica o administrativa correcta, no impone esta multa, pues puede afectar directamente al patrimonio de ese funcionario, evidentemente de condiciones legales. ¿Qué puede existir? Hay aquí sí un factor importante. Los administradores de los contratos deben tener ciertas condiciones técnicas para poder administrar una obra de construcción. Por ejemplo, yo que soy arquitecto, pero no soy especialista en puentes
o, supongamos en puentes, eh, no podría ser específicamente un administrador de contrato que cumpla con esta competencia profesional para poder hacer el seguimiento y controles de ese tipo de obra. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un administrador de contratos? Puede negarse a administrar ese tipo de contratos si ve que las condiciones de administración no son favorables y que viene pues desde su desconocimiento. Ahora, las administraciones de contratos pues, también pueden tener supervisiones técnicas o él puede estar a cargo de diferentes supervisores que cubran esas limitantes técnicas que pueden tener ese administrador, pero siempre recordando que la responsabilidad principal cae sobre el administrador. Entonces, en un término de 3 días, eh, él puede indicar que no tiene la competencia o el contratista puede indicar que el administrador de contrato no cumple pues, con aquella capacidad técnica operativa e inclusive hay ciertas condiciones en la ley que de pronto pueda devenir en que él no tiene, pues, supongamos si es familiar del contratista, si hay alguna condición de pues, ser juez y parte, digamos así. ¿Cuál es la otra parte importante? Si existe un cambio de administrador de contrato, la ley obliga al administrador a cumplir, a entregar un informe pormenorizado de qué es lo que recibió, el estado en el que está y cuáles son las condiciones de continuidad de ese proceso de la obra a aquella persona que lo está reemplazando. Entonces, ¿qué tenemos aquí como fuentes de información? Podemos usar servidores, podemos hacer verificaciones con ciertas app o ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que nos permita pues verificar de forma correcta cuáles son los estados en los cuales se está dando estos procesos de ejecución de la obra. Eh, aquí tenemos esta lámina, podemos ver también otro ejercicio de administrador de contrato. Una justificación, solicitaron 15 días informes para justificar de pronto si existen contratos complementarios, diferencia de cantidades, eh, adoptar modelos preventivos para el control de los cronogramas, evitar retrasos, gestiones de las garantías, responsabilidad solidaria con el tesorero sobre la custodia y vigencia de las garantías. Si bien es cierto, la custodia de las garantías, que las vamos a ver más adelante, que son de buen uso de anticipo, principalmente fiel cumplimiento del contrato, tiene una responsabilidad de que las garantías sean renovadas de forma oportuna, a pesar de que el tesorero es custodio y quien tiene que velar por esa renovación. Pero el administrador de contrato siempre tiene que estar atento a que durante su periodo de administración los contratos de obra se encuentren vigentes en su ejecución. Hace una intervención directa en la elaboración y firmas de acta de entrega y recepción, pueden, provisionales y definitivas en obras de construcción y definitivas en las partes de las consultorías. Entonces, eh, ¿cuál es las fases importantes de los procesos contractuales? Entonces, tenemos una fase preparatoria, ¿sí? Que deviene en diseños, planos, cálculos, especificaciones técnicas, presupuestos referenciales y estudios de desagregación tecnológica. Entonces, todos estos conllevan a una aplicación de una condición legal exigida. Como podemos ver, los estudios de diseño deben estar completos, ser definitivos y estar actualizados antes de los procesos contractuales. Y ojo, aquí sí hay ciertas condiciones que han pasado y que siguen pasando dentro de nuestros proyectos de ejecución, es que
A veces al no ejecutarse los proyectos o los estudios de consultoría de forma inmediata, pues pasan 2, 3, 4 años y no son actualizados en el momento de la ejecución, en el momento en el que se busca pues ya hacer la construcción de la obra puntual. Entonces, aquí sí hay que hacer una actualización de los proyectos de construcción. ¿Qué deviene de esto? Una responsabilidad solidaria entre la máxima autoridad y los funcionarios que elaboran, que deben de asumir conjuntamente con los consultores de estos diseños, pues una responsabilidad que viene ya ahí de acciones y de auditorías de la Contraloría General del Estado. Especificaciones técnicas y términos de referencia que deben estar debidamente aprobados dentro de los correspondientes tipos de contratación, ¿sí? La validez de los resultados y eventuales perjuicios de una aplicación, porque pueden existir términos de referencia que no cumplan realmente los objetos del contrato y que permitan establecer tipos de contratación que no están acordes y que evidentemente, por más cumplimiento que exista, no se cubre una necesidad institucional que fue el objeto principal y primario para esta ejecución de obra. Los presupuestos referenciales de los APOS que deben de ser aprobados, los valores de contratación deben de ser aprobados en el plan anual de contratación y estos desfases económicos también devienen de una responsabilidad solidaria. El estudio de desagregación tecnológica, que es la aplicación estricta de los productos nacionales para dentro de los rubros que existen en el proceso, los presupuestos y los APUs, y que es una obligación integrarlos a los pliegos. La no presentación de un estudio de este tipo, la acreditación de un porcentaje inferior al mínimo establecido en los términos de referencia, las especificaciones técnicas, pues está un rechazo directo en la fase precontractual y contractual o de la oferta que se está presentando por parte de los oferentes en los procesos de construcción. Entonces, ¿cómo se blinda esto? Y sí es importante aquí hacer un comentario de que ya existen en algunos países, dentro de España es un buen modelo. eh, Gran parte de nuestra normativa en planificación territorial, en ciertas normativas de control y de ejecución, normativa legal, deviene de las leyes, son muy similares a las leyes españolas, y es importante que a lo largo del tiempo en nuestro país, para un control de transparencia y mejora, ya se vayan integrando ciertos elementos que blinden los procesos de contrato, tanto en su fase de diseño como en su fase de ejecución. Entonces, ya se están aplicando en ciertos países como obligación la metodología BIM, que lo que permite es detectar interferencias volumétricas y permite también cuantificaciones exactas, tanto en la fase de diseño y evidentemente lo que permite también en la fase de construcción. El BIM es una metodología que tiene diferentes fases y etapas que vienen desde la planificación, vienen de los diseños integrados, vienen de ciertos modelos, presupuestos, tiempo, ejecución, recursos y demás. Entonces, también se podrían hacer auditorías 2D, eh, y podemos también inclusive usar inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Enterprise y demás, ¿sí? Que permiten pues revisar especificaciones técnicas, verificar el cumplimiento, verificar las consistencias entre los APUs y las especificaciones. Entonces, que sí me parece relevante nombrar es la desagregación tecnológica, que es una fortaleza y un impulso a nuestra industria nacional. Entonces, ¿cuál es el criterio legal? Es un análisis obligatorio que previo a la
aprobación de los estudios, determina una proporción mínima de participación nacional o local en un proyecto constructivo de acuerdo a las metodologías del CERCOP. ¿Sí? ¿Cuál es el CERCOP? Es Servicio de Contratación, el Sistema Nacional de Contratación de Obras. El rango de aplicabilidad es exigible de forma obligatoria, o sea, te viene un rechazo total de cualquier oferta, inclusive de cualquier incumplimiento por parte de los contratistas dentro de su fase constructiva. Publicación oficial, las máximas autoridades deben aprobar estos estudios y publicarla de forma obligatoria en el portal de compras públicas, a los pliegos. Es importante comprender que en la fase de contratación pública todo forma parte, los estudios de diseño, los contratos, los términos de referencia, los pliegos, las ofertas, ya la fase de construcción, los libros de obra, las planillas, los cronogramas valorados y demás, todo eso forma parte del expediente de contrato, del contrato de contratación. Por lo tanto, es un solo cuerpo legal que va a ser en algún momento auditado por la Contraloría General del Estado. Hay un riesgo operativo, sanción, el incumplimiento de estos porcentajes deviene en el rechazo de la oferta por parte del oferente y también deviene en responsabilidades. Si es que existe pues, una aprobación, digamos, que no transparente de una oferta que no ha cumplido con esto, pues deviene una omisión grave por parte de aquellos que formaron parte del comité de evaluación de las ofertas. Eso también conlleva pues a una parte administrativa, una responsabilidad que tiene también la autoridad. La desagregación tecnológica, aquí pues hay cuellos de botella, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? Disculpen. 5/5, estimado Aldo. Ok, sí, me pareció que fue la señal. Bien, entonces, como ya indicamos, el mandato legal es estrictamente obligatorio. ¿Y qué es lo que deviene? Que nosotros todavía, nuestro accionar como funcionarios, como contratistas, como oferentes, usamos todavía tablas de Excel que muchas de las veces nos dan ciertos niveles de error que nos puede conllevar a un rechazo o a una aprobación de una oferta que no está correctamente presentada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En la actualidad ya existen pues diferentes modelos tecnológicos como script de Python, como Machine Learning, que se puede integrar a una base de datos del CERCOP en tiempo real y se puede asignar de forma automática los porcentajes materiales, equipos y manos de obra para que se permita estas alertas predictivas y que se dé un ok, una verificación correcta de que se está acciones de los términos de referencia. Ya dentro de nuestro accionar como profesionales debemos de ir integrando y aplicando diferentes tecnologías que nos permitan pues disminuir estas condiciones de errores. Y aquí viene otra situación, otra condición por parte de la fiscalización, ¿sí? Entonces hay que entender que ya en un proceso de ejecución, pues, que ya está el contrato identificado, hay, no, hay una fiscalización, un jefe de fiscalización y hay un contratista. Debe de existir una paridad técnica, por lo tanto, el jefe de fiscalización debe tener especialistas que controlen calidad, avance físico y flujo de caja. ¿Cuáles son los puntos importantes? El avance físico es el control de la condición de los rubros que se están ejecutando en la obra de forma semanal y en los planillajes mensuales. Entonces, identificar de forma oportuna qué rubros
no se están ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas para los correctivos necesarios. Además, advertir y sancionar posibles los atrasos que son imputables al contratista y que inclusive por incumplimiento de la calidad o del control de calidad que existe dentro de la ejecución de las especificaciones técnicas. Entonces, el fiscalizador tiene también la potestad mandatoria de ordenar derrocamientos cuando no se han cumplido con las condiciones de las especificaciones técnicas. Entonces, ahí he puesto las tres condiciones. El avance físico, que está establecido de acuerdo a la norma de control interno 408, el guión 22, las normas de calidad 408-23, la medición in situ, que es una obligación previo al envío de planillas, ¿sí? Que determinan pues, los valores o los montos ejecutados para poder establecer los porcentajes de acuerdo a el gran cronograma valorado que se establecen en las obras. Entonces, ¿qué debe existir? Si hay una fiscalización, este jefe de fiscalización tendrá una contraparte por parte del contratista, que será el, el superintendente de la obra, el coordinador de la obra por parte del contratista. Deberá tener residentes, dependiendo de sus especialidades, que tienen una paridad o una condición técnica similar a los residentes presentados por el contratista. Entonces, estas son las tres condiciones particulares de control. Ahora, ¿qué significa esto de aquí, tanto en la parte pública como privada? Si bien es cierto, aquí estamos especificando que las normas de control interno determinan este control de calidad, de avance y flujo de caja dentro del sector público, pues en el sector privado también hay condiciones de calidad normadas por ciertas condiciones, cumplimiento de ejecución de obras, planillajes, libro de obras, forman parte de este cuerpo de contrato civil que se establece en una construcción desde el punto de vista privado. A estas normas, tanto en la parte pública y privada, siempre debemos de implementar o tener conocimiento de que las normas ISO, como la ISO 9001, o ciertas normas de control de calidad, de cumplimiento, las normas ecuatorianas de construcción, que son de cumplimiento obligatorio y demás, deben de ser aplicadas por la fiscalización para el correcto cumplimiento de la ejecución de la obra. Entonces, desde el sector del sector privado, y que se debe de implementar también en el sector público, he desglosado en esta lámina condiciones que me parecen relevantes. Un sistema de gestión de control, que es la parte medular del correcto y efectivo cumplimiento de cada una de las fases dentro de los procesos constructivos, que pueden estar aplicados con una norma y con un estándar y una herramienta. El estándar es la norma ISO 9001 y la metodología puede ser PMI. Ojo, hay ya muchos software. Supongamos, yo conozco un software que se llama Cantan, que uno hace los análisis, los registros de las normas ISO 9001 para la correcta ejecución de proyectos. Entonces, sí es importante ir implementando software que permitan estos controles adecuados y una estandarización de estos procesos, trazabilidad documental, aseguramiento de la mejora continua. Ahora, si ustedes ven el objetivo estratégico de la fiscalización o de las supervisiones de obra dentro del sector privado, debemos de entender que dentro del sector público esta estandarización de procesos, esta trazabilidad de documentos, esta transparencia, esta exigencia y el aseguramiento de la mejora continua sobre si tengo un proyecto vial ahora, pues los proyectos viales que esa entidad municipal ejecute en los siguientes ejecuciones, contratos que tenga, pues lo que se busca siempre es una mejora continua. Entonces, esta aplicación de normas conjuntamente con las normas de control interno, en la parte pública, sí son fundamentales para la correcta ejecución y construcción de nuestras obras dentro del sector público. Como podemos ver, siempre siendo desde una mirada crítica, de una forma objetiva general, pues nuestra obra pública no tiene pues los niveles de eficiencia y transparencia que uno espera.
Ojo, en el sector privado también, por eso y puse como ejemplo estas condiciones de ejecución y de construcción desde el punto de vista privado, que también ha vulnerado ciertas normas y no han cumplido los controles necesarios. Por lo tanto, un terremoto, un sismo, en cierto modo, se transparenta esa situación cuando hay, pues, fisuras, daños estructurales fuertes dentro de nuestras edificaciones. Otra cosa son los aseguramientos técnicos, que es lo que ya les comentaba, las normas INE, las normas NEC, que es la validación metódica de la calidad de los insumos, equipos y elementos estructurales instalados. Certificaciones de valores que permiten una construcción sostenible, tiene que ser en los dos campos públicos y privados. Eh, ¿Por qué es importante en la parte pública? Porque desde nuestra estructura de constitución, cuando se habla de transparencia, calidad, efectividad, control y demás, también se habla de la sostenibilidad de los proyectos o de este tipo de obra pública sostenible y que tenga tanto un fin, tenga también un fin público necesario hacia pues, nuestros ciudadanos y tener toda esa estructura arraigada dentro de estos procesos de construcción, de diseño y de construcción de nuestros equipamientos. Auditoría de la inversión, flujo de caja, y la parte privada es la recuperación de esta inversión o de la infraestructura física que existe, ¿no? Y blindando el retorno de la inversión. Ahora, el sector público, pues también hay una efectividad sobre que también hay un retorno de la inversión que permite, pues, la sostenibilidad de estos proyectos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sistemas de control, de gestión y control, aseguramiento técnico, certificaciones de valor y auditorías de inversión. Sí, que este es el núcleo estratégico que asegura la rentabilidad y protege la inversión corporativa y audita los procesos estandarizados. Entonces, volviendo a esta unión ya hemos visto algo de funciones esenciales de los administradores, funciones importantes dentro de la fiscalización, ya hemos visto esta correlación que puede existir en los controles de calidad, tanto en el ámbito público como privado, y ahora regresamos a este control de documentación exigido y por eso es tan importante la aplicación de ya metodologías de forma ya integral como la metodología BIM, que nos permiten pues ya un control sistematizado de cada una de las fases, tanto de diseño, programación, planificación y demás, y ejecución de obra. Pero teniendo como una base fundamental las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, hay condiciones como pues, los libros de obra que determinan la memoria descriptiva y cronológica que exige un inicio, que determina los problemas técnicos, que hacen las observaciones de la fiscalización, los correctivos, los derrocamientos, identifica las condiciones por las cuales de pronto no se puede cumplir un plazo, por qué no se ha ejecutado un rubro, las incidencias que existen en el día a día del libro de obra, que es un libro de obra diaria. Es un documento legal y obligatorio que forma parte del proceso de construcción de la obra pública y que si es obligatorio por ley, entonces también es parte de este cuerpo normativo del expediente de contratación. Constituye un único instrumento de validez jurídica para respaldar hechos, modificaciones y controversias en el sitio. Entonces, por eso es un elemento muy importante. Ahora, ¿qué tenemos en los libros de obra? Pues de pronto hay incidencias de lluvia, se tiene que identificar, y ojo, aquí sí hay elementos importantes, por qué condición se ha dado de clima en el día de ejecución de la obra que permita o no la construcción de ciertos rubros y esa incidencia se registra. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque
Antes sí se usaba mucho esto de recortes de periódicos para determinar si llovía en el sector donde se estaba ejecutando la obra. Y les voy a indicar algo importante. Muchas de las veces, supongamos, teniendo como ejemplo Guayaquil, llueve en el norte de Guayaquil, pero no llueve en el sur de Guayaquil, y resulta que en el sur está soleado y la obra es en el sur y se puede ejecutar con normalidad. Entonces, por lo tanto, los recortes, los anuncios de posibles lluvias no son elementos probatorios que permitan justificar una ampliación de plazo, porque deben de existir elementos y evidencias sustanciales de por qué no se ha ejecutado esos rubros en 1, 2, 3 días, dependiendo de estas incidencias que se dan por concepto de lluvia en tiempos invernales. Prórrogas de plazo provienen de causas no imputables al contratista, que puede ser fuerza mayor, causó fortuito o omisiones de la administración. Y aquí se pone como ejemplo entrega de terrenos o planos. Y aquí hay una parte esencial en este ejemplo. Si no se entrega un terreno, no se debió ejecutar inicialmente la contratación de la obra. Si bien es cierto, el contratista de la obra no es responsable de que, eh, de que el terreno sea o no de la entidad pública, porque lo que él hace es participar en un contrato, luego de pronto se tiene la sorpresa de que no es un terreno que está en un proceso de expropiación o que todavía no lo pueden ocupar. Eso deviene ya de suspensiones y de un inicio de obra que está mal formulado por parte de la entidad contratante si no tiene pues planos o terrenos o toda la condición. Entonces, aquí sí hay una condición muy particular que deviene en sanciones. Si uno revisa con anterioridad las láminas que presenté, uno puede identificar que para poder ejecutar una fase contractual hay estudios previos que deben estar completos, que todas las condiciones, tanto presupuestarias, de diseño, de ubicación del sitio, condiciones del terreno, legalidad, todas las condiciones deben de permitir el correcto cumplimiento de la obra. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando ya uno como contratista está en ese accionar, lo mejor es terminar por mutuo acuerdo, porque muchas de las veces para mantener esa obra a lo largo del tiempo, se vienen otros tipos de problemas que no, que no son imputables al contratista, pero que a lo largo de una posible auditoría de la Contraloría General del Estado devengan en sanciones inclusive al contratista. Lamentablemente nuestros órganos de control no son pues, del todo tampoco efectivos y si bien es cierto no son causas imputables, pues muchas de las veces sí sancionan a los contratistas. ¿Por qué? Porque administrativamente ellos tenían el derecho a pedir una terminación por un mutuo acuerdo cuando ven que las causales de ejecución a lo largo del tiempo se van a mantener, como por ejemplo una entrega de un terreno imposible. Planos debieron de darse cuenta desde el momento de la fase del precontractual, donde están las ofertas para subir ofertas, porque tienen que revisarse los planos para poder entregar sus propuestas. Entonces, si ya ves planos incompletos, pues te vas a dar cuenta que la obra de construcción va a estar plagada de vicios y de complejidades administrativas a lo largo del tiempo. Entonces, los libros de obra, impacto público, memoria oficial ineludible, normas de control interno, control climático, registro detallado de lluvias es el único respaldo probatorio, recortes de prensa no sirven, normas ISO 9001 constituye información documentada, base de levantamiento de no conformidades, auditoría técnica, validación de normas INE, ASTM, esenciales como prueba reina para los arbitrajes comerciales que se puedan dar en la situación de ya llegar a- a extender esas situaciones de no cumplimiento de la obra por una inconcordancia entre las partes. Perdón. Entonces, ¿qué elementos nos pueden o qué herramientas nos pueden servir para poder verificar este,
hacer una correcta supervisión de obra. Entonces, constatación física, ya podemos hacer tomas con drones para poder verificar las fases reales, el avance real sin la subjetividad humana. Tenemos elementos importantes como pronto una nube de puntos, que es una superposición digital de puntos in situ, eh, que propone matemáticamente el modelo BIM planificado, poder hacer un modelo BIM que permita las desviaciones, verificar las desviaciones, errores de plumada y demás, eh, algoritmos de IA, Open Space, rutinas de Computer Vision, técnicas de cuantificación de volumetrías automáticamente. Entonces, esto le permite al supervisor y al fiscalizador de obra poder identificar de forma oportuna y correcta o poder identificar en las fases de ejecución de la obra aquellas condiciones que pueden dar hallazgos y evitarlos, porque lo ideal de una supervisión y una fiscalización de obra es evitar los errores o disminuir al máximo los errores que se puedan ejecutar de obra por una correcta supervisión técnica. ¿Sí? Entonces, tenemos elementos que ya pueden ser utilizados en la actualidad de herramientas tecnológicas que nos permitirán, pues, avanzar en estas condiciones de supervisión. ¿Qué tenemos también? Y eso les había dicho en las láminas anteriores, vamos a hablar un poco de las garantías. Eh, las garantías de fiel cumplimiento, de buen uso del anticipo, son garantías que en el sector público y privado pues, se dan de forma continua. El sector privado, público, perdón, es obligatorio. Entonces, fiel cumplimiento es el 5% del valor del contrato, buen uso de anticipo es el 100% del valor ejecutado. ¿Y para qué nos sirve el fiel cumplimiento? Para asegurar pues, el cumplimiento del contrato. ¿Hasta dónde se lleva una obra? Hasta la entrega de recepción definitiva. ¿Sí? Hasta la entrega de recepción definitiva de una obra. No en la recepción provisional. ¿Sí? Del periodo de recepción provisional y definitiva, que son mínimo 6 meses, las garantías se deben de mantener vigentes. La de buen uso de anticipo sirve para salvaguardar el correcto uso del anticipo y deviene a cambios normativos que han existido, perdón, que existen en la actualidad, que se han dado en estos últimos años. Por ejemplo, ahora el administrador del contrato debe verificar que los recursos que han sido asignados por buen uso de anticipo se hayan ejecutado estrictamente en la obra. Por lo tanto, debe tener facturas, pagos, transferencias. Todo eso debe de ser verificado por la fiscalización y por el administrador de contrato para identificar que los recursos que se han asignado, tanto en la parte pública, en este caso como administrador de contrato, en la parte pública, sean destinados exclusivamente al proceso de construcción. ¿Sí? ¿Por qué viene eso? No solamente por condiciones de transparencia, sino porque ha ocurrido a lo largo del tiempo en nuestras condiciones del sector público que los recursos han sido utilizados de forma inadecuada. Por lo tanto, los administradores de contrato deben de verificar esto de aquí. Eh, También se dan garantías cuando hay valores adicionales, cuando hay incrementos contractuales y las garantías técnicas que también se establecen dentro de los términos de referencia y de los procesos identificados de eh, productos o entregas de ciertas productos que se entregan en la fase de ejecución. Por ejemplo, motores y demás tienen garantías técnicas que permiten, pues, eh, verificar que se ha comprado los productos que están en las especificaciones técnicas y que, si bien es cierto, existen hasta el acta definitiva, también hay una garantía técnica emitida por el fabricante de estos equipos que quedan encargados en la construcción. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos condiciones que nos pueden ayudar de forma predictiva a determinar problemas y establecer candados a lo largo del tiempo para estos análisis. Todavía no es de cumplimiento y de exigencia firmas digitales
para validación pericial en nuestro país, pero eh, ya tenemos que ir acostumbrándonos a cerrar esta brecha de las firmas físicas y de identificar, porque muchas de las veces han sido hasta vulneradas, dentro de este cierre de documentos que tienen que estar debidamente eh, instaurados dentro de un sistema, una plataforma que permita auditorías y controles de forma efectiva y rápida, no solamente por parte de los organismos de control, sino por parte de entidades auditoras dentro de los procesos de construcción pública y privada. Sí, pueden detectar de forma diaria anotaciones registradas por la fiscalización, alertas a los equipos de calidad, identificar con anterioridad unos posibles daños estructurales, evitar penalidades, establecer el correcto control. Entonces, ya es importante que nos vayamos eh, a- incorporando dentro de nuestros procesos profesionales, pues ya metodologías de aplicación de inteligencia artificial. ¿Qué me ha parecido importante? Es escalar y hacer estos comentarios a los profesionales. Como les dije, España ya existe una estructura de la integración de método de BIM como parte de no solamente la madurez de los ecosistemas, sino dentro del control de la contratación pública de esos procesos constructivos. Y pues he dado aquí pues un nivel, ¿no? De esta escalera que uno va generando, ¿no? La estrategia, nivel uno, el CAD básico, información aislada, sin estándares. Procesos, nivel 2, modelados 3D, inicio del entorno común de datos, estándares incipientes, personal en capacitación. Nivel 4, ciclo de vida multidisciplinar, que significa que ya hay aquí ya un control de inteligencia artificial integrada a auditorías como estándares ISO 19650, responsables de BIM debidamente definidos. Y desde el punto de vista de las personas, que es el nivel 5, es la automatización total en la captura de la realidad predictiva, evaluación criptográfica y ecosistema del sistema autónomo. ¿Por qué? Porque en la estructura o el modelo BIM avanzado lo que busca es integrar estas cuatro fases que he aquí nombrado para la correcta aplicación del método, tanto en la fase de planificación como en la fase de ejecución de la obra, hasta inclusive el término de ciclo de vida de la edificación, que puede ser la renovación o la restauración o ya el derrocamiento o la demolición. Entonces, un poco ya para cerrar esta charla, pues tener una visión estratégica de un fiscalizador de futuro. Si bien la ley es el límite, la tecnología pues es un escudo importante. La ley es innegociable, hay responsabilidades administrativas, civiles y penales, tanto para los contratistas, para su equipo técnico, para la fiscalización, su equipo técnico, para los administradores de contratos, los supervisores de las obras y demás. El buscar entornos digitales que neutralicen esas y disminuyan esos riesgos de condiciones, pues evitan los riesgos de glosas y de responsabilidades solidarias dentro de la construcción de obras públicas. La trazabilidad inmutable de los entornos comunes de datos hasta el blockchain. El control documental deja de ser un trámite para convertirse en un blindaje jurídico. ¿Por qué es un trámite? Porque aquellas personas que han estado en obra, una de las particularmente obras públicas, la parte documental es tan compleja, burocrática y eh, para un pago de una planilla, tienes que cumplir informes, reportes, modelos, se cambian inclusive los modelos en la planilla de forma constante, eso deviene a cometer errores dentro de este gran planillaje, si es una obra grande. Comúnmente son en Excel, no se usan todavía las herramientas y los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque de pronto la institución no lo tiene y lo tiene el contratista, no lo tiene la fiscalización. Lo ideal, y por eso esta implementación de modelos BIM es que todos aquellos
partícipes de este proceso de construcción, de ejecución, de diseño y construcción, cumplan o tengan las mismas capacidades tecnológicas, las capacidades, hablo de capacitación y de formación para el uso de estas tecnologías, ¿sí? Y ya se convierta en una situación que proteja y blinde jurídicamente estos documentos que muchas de las veces son, inclusive en el sector público, manipulados de forma incorrecta y que vienen pues, de problemas a futuro en las fases ya de auditoría y de control. Criterio aumentado, la inteligencia artificial y la metodología BIM no reemplazan el criterio general y arquitectónico, eso es una parte importante, pero sí fortalecen la capacidad operativa y la capacidad predictiva de una auditoría adecuada en su momento, en el momento de la fiscalización. Entonces, con estas tres ideas, eh, o tres premisas, digámoslo así, dejo esta visión de la fiscalización desde todos nuestros puntos de vista normativos, de cumplimiento obligatorio, desde el punto de vista público, punto de vista privado, pues con esta flexibilidad que dan las leyes, pero sí con la corresponsabilidad del correcto cumplimiento de la construcción, del control de calidad y demás, con esta visión estratégica de ya la implementación de tecnologías nuevas a nuestro desempeño y a nuestras capacidades operativas y de control dentro de estas fases o procesos constructivos. Cualquier pregunta o inquietud, podemos abrir un pequeño banco de preguntas para poder continuar pues con la discusión y luego el cierre de esta charla. Muchísimas gracias, arquitecto, por su ponencia. En este momento vamos a hacer de las dos maneras las preguntas. Unas pueden ser por el chat, por favor, y las otras pueden ser alzando la manito. Ahí les damos paso para que ustedes puedan hacer la consulta al arquitecto que requieran sobre lo que acabamos de presentar en este momento. Gracias, Sofi. Javier nos había preguntado por interno, ¿se debe tener ya la expropiación de los terrenos antes de iniciar los trámites de contratación? Por supuesto que sí. Para la ley, las normas que han cambiado durante estos últimos años. ¿Qué es importante dentro de los procesos de expropiación para una obra pública? Es el anuncio del proyecto, que eso es una obligación. Por lo tanto, ya debe de existir un prediseño o una idea de proyecto en el cual se determine que la expropiación tiene un fin público. Ahora, hay diferentes etapas en la fase de expropiación. Hay una fase de la expropiación de cual si se van a juicio y si no se cumple todavía el proceso de cierre legal de la expropiación, pues el juez puede permitir la intervención ya de la entidad pública. Yo no le recomiendo hasta el cierre correcto de los juicios. Ahora los juicios de expropiación no se demoran mucho si la entidad pública hace una gestión adecuada en su momento. Pero sí, es una obligación que los terrenos en los cuales se vaya a ejecutar una obra pública estén a nombre de la entidad contratante. Ojo, eso también es importante, porque muchas de las veces, eh, muchas de las veces hay una entidad contratante y hay otra entidad que es la dueña del terreno y para eso tiene que existir un convenio, un comodato, porque la una pone el recurso y muchas de las veces los contratistas se ven abocados a ese tipo de problema, inclusive interinstitucional, al cual ellos no tienen parte. Muchas gracias. Otra pregunta que nos enviaron es, ¿qué pasa si por algún motivo el residente de obra olvida registrar una incidencia importante en el libro de obra? ¿Qué es lo que pasa si bueno, ahí hay una omisión? Si es una incidencia importante, pues la fiscalización tiene que hacer la rectificación en el momento en el cual se ha verificado que esa incidencia o esa falta o esa omisión no se registró. Ahí hay una condición grave que puede venir luego de condiciones como, por ejemplo, vicios ocultos,
Hay situaciones legales que pueden venir de otros problemas de acuerdo a normas de control interno, incidencia no solamente hacia el residente, sino ya hacia los responsables, como es el contratista y su superintendente. Por favor, tenemos una pregunta de Carolina Salazar, si es tan amable. ¿Sí, Carolina? ¿Te escucho? Carolina, ¿podemos Carolina, preguntar? Em, ¿puedes abrir tu micrófono mientras o tanto, lo le, envías por chat? mientras tanto, le leo otra pregunta. Josué Coello Vera nos pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre el marco legal aplicable a la contratación pública y el de la contratación privada en el sector de la construcción? Ya, a ver, la diferencia sustancial es que el marco legal aplicable en la contratación pública es de cumplimiento obligatorio y restricto y que devienen sanciones administrativas, civiles y penales para todas aquellas personas que están inmersas, tanto administradores, supervisores, autoridades y demás. Todos tienen una responsabilidad solidaria. En el ámbito privado hay las leyes que comúnmente se usan, que son las de eh, la ley, el Código Civil, el Código de Comercio, tiene ciertas flexibilidades para que en los momentos en los que exista una inconcordancia o una diferencia entre el contratante y el contratista, se pueda llegar a acuerdos que vienen al correcto funcionamiento y eso lo hacen sin ninguna ejecución judicial o pueden hacerlo dentro de un centro de mediación. Ahí sí, las unidades de cumplimiento estricto obligatorio, la otra tiene niveles de flexibilidad. Lo que sí no es flexible en el privado es el correcto cumplimiento de las normas de construcción. Las normas ecuatorianas de construcción que pues ya devienen pues ya vicios ocultos y otro tipo de sanciones si es que alguna edificación tiene eh, algún problema estructural. Muchas gracias. Henry López nos pregunta, para efectos de clima como la lluvia, como fiscalizador he solicitado una certificación meteorológica del lugar a través del INAMI, incluyendo las precipitaciones por día y hora. ¿Es lo correcto? Sí, como fuente secundaria de información, porque lo correcto es que la verificación de la lluvia o de la incidencia de la lluvia se dé en el día y eso se registra en el libro de obra. Por ejemplo, la obra empieza a las 8 de la mañana y está lloviendo, se hace un reporte fotográfico de que no se van a poder ejecutar los rubros y se asienta en el libro de obra. La condición del INAMI, que muchas de las veces ya no te la da, a veces es muy general y eso no te sirve como una verificación exacta del lugar, como por ejemplo un recorte del periódico que dije que puede llover. El INAMI te puede decir que llovió en Guayaquil, pero tu obra está en el sur de Guayaquil y ahí no llovió, o no llovió con la intensidad que no te permite ejecutar una obra. Por lo tanto, la incidencia se da y se reporta en el momento exacto y se registra en el libro de obra. Esa es fotográfica, es verificada y la puedes inclusive reportar al administrador de contrato hoy para que ya quede una ejecución documental. Lo otro te sirve como una segunda fuente de verificación para ratificar que que hubo la lluvia. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Buenas ¿puede noches. bajar el volumen o su micrófono, Camilo Salas, que también está esperando para hacer una pregunta? Carolina creo que iba a preguntar. Buenas Camilo noches. Sí, también, pero Buenas noches. buenas noches. Una pregunta, por favor. Buenas noches. ¿Qué debo hacer si me designan como administrador de un contrato, pero considero que no tengo el perfil técnico o la experiencia para ese proyecto específico? Gracias, buenas noches. Bueno, lo ideal es que si tú consideras que no tienes la experiencia técnica para presidir eso, tú puedes informarle a la máxima autoridad que se designe un administrador con las condiciones. Lo ideal es que yo entiendo esa presión que existe en la parte pública, la entiendo, por demás porque he sido funcionario público por muchos años, pero lo ideal es que
indiques a la máxima autoridad que se ponga a un delegado establecido de acuerdo a las normas. Es más, puedes citar las normas de control interno que establecen que el administrador de contrato debe tener una afinidad por lo menos de conocimiento sobre la ejecución. ¿Qué es lo que te pueden decir? Que el administrador de contrato solamente administra la obra, pero no es responsable de su ejecución. Hay responsabilidad solidaria porque tú también revisas documentos técnicos que de pronto no están a tu alcance. ¿Qué podrías hacer adicional? Si supongamos que tú fueras arquitecto y hay un director de obras públicas que es ingeniero, tú puedes pedir, siendo tú el administrador, que el supervisor de la obra sea otra persona y tú puedes tener dos o tres supervisores designados que te ayuden a administrar ese contrato si es que ya, pues, ya no te queda más que administrar. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Carolina salió. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Sí, En- justamente. Esilda Álvarez nos pregunta, como un caso conocido actualmente, en obra pública se requiere subcontratista, puede resultar salpicado en corrupción. ¿Cómo resuelve este problema de obra el subcontratista al recibir ese pago por su contrato? A ver, el subcontratista, primero los subcontratistas se registran inclusive en la fase de oferta. Los oferentes indican quiénes van a ser sus subcontratistas y deben de tener las condiciones técnicas determinadas en los términos de referencia. Si el subcontratista no ejecutó de forma correcta, pues tiene una responsabilidad solidaria con las tres condiciones administrativas. Bueno, administrativa no, civil y penal, pero dos condiciones. Eh, ¿Cómo evitar ser salpicado? Pues ya es un análisis del caso de cuáles fueron los alcances del cumplimiento de la ejecución de ese rubro o de esos rubros que ejecutó ese subcontratista. Pero tiene una responsabilidad solidaria conjuntamente con el contratista y eso ya pues se habría que analizarlo de forma muy puntual. Pues. Bueno, para ir terminando la ronda de preguntas, tenemos una última pregunta del señor Israel. Dice lo siguiente, para verificar si existen incrementos y decrementos de cantidades de los rubros del presupuesto, se debe realizar una evaluación general durante la ejecución de la obra o en la preparación de la propuesta. ¿Hay algún plazo para hacerlo? A ver, la evaluación general se hace en el inicio de la obra, no en la ejecución. Si bien es cierto, no sé si la parte que tú dices de ejecución es cuando ya existe, digamos, el anuncio del inicio de la obra, que tú pudiste haber firmado el contrato, pero ahí hay un periodo en que entre la fiscalización y el contratista determinan cuáles son todos los rubros que existen de incrementos o decrementos, de pronto hay rubros adicionales, rubros no contemplados. Se hace una evaluación para poder determinar qué tipos de contratos y cuáles son los posibles excedentes o necesidades se requiere en rubros para poder ejecutar y cumplir el objeto contractual. Y ahí sí deviene de ese análisis una decisión puramente administrativa de si estás enmarcado dentro de los preceptos normativos de contratos complementarios, contratos incrementos, decrementos, costos más porcentaje y demás. Ahí ya hay que hacer otra evaluación, pero sí te permite. Realmente la evaluación se hace al inicio, exclusivamente. Carolina, que creo que volvió a ingresar, no sé si haga la última pregunta. Y Adelante, con esto Carolina, cerramos. bienvenida, buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Yo quisiera saber cuál es la diferencia principal entre fiscalizar una obra del Estado y una obra privada corporativa. A ver, las diferencias principales. Arquitecto, tiene silenciado su micrófono. ¿Podría repetir la respuesta, por favor? No la escuchamos. Ay, perdón. No sé. Ya, la diferencia principal es que en el ámbito público tienes responsabilidades extremas y que están establecidas a través de las normas de control interno. Te establece que el fiscalizador tiene eh,
tipos de seguimiento y control específicos y cumplimientos obligatorios, como por ejemplo la norma de control interno te indica qué documentos debe tener la obra, cuáles son las responsabilidades del fiscalizador y te las detalla de forma expresa, punto por punto, y el incumplimiento de cualquiera de esos cuerpos normativos, de esas condiciones normativas, pueden devenir en tipos de sanciones y juicios penales. En el campo del sector privado, ¿sí? Las decisiones de la fiscalización para la correcta ejecución y supervisión de la obra devienen también a través de un estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, pero que conllevan a una, no sé si decirte flexibilidad o mejor, eh, acuerdo entre el contratista y el fiscalizador para que ciertos rubros inclusive se subsanen de forma inmediata. En la parte de la obra pública es burocrático cambiar un rubro o establecer, o sea, viene de un reporte técnico, de una aprobación del administrador del contrato. En cambio, una parte administrativa civil o privada tiene ciertos niveles de flexibilidad dentro de esos procesos de condiciones técnicas de mejorar un rubro, que te lo apruebe el contratante o la empresa privada que contrató y te dice, bueno, si estructuralmente esto es mejor, a pesar de que me incremente el costo de la obra, me voy por esa vía porque me da garantía y seguridad. En el sector público no es tan fácil cambiar valores de rubros, incrementos y demás. Entonces sí hay una diferencia bastante marcada que es de estos cumplimientos normativos obligatorios. Muchas gracias. Gracias, El gracias, ingeniero arquitecto. Vicente Villalba nos pregunta, ¿hasta qué porcentaje puede aumentar el presupuesto de una obra del Estado en adicionales y en obra privada? En la obra privada, pues no te diría que el cielo es el límite, también depende, ojo, las obras privadas devienen de ciertas decisiones administrativas, también tienen certificaciones presupuestarias. O sea, si un contrato dice, si hay una certificación del proyecto que una obra cuesta $500.000, pues lo que busca la empresa privada es la optimización de esos $500.000. ¿Sí? Y el retorno del dinero desde el punto de vista de mejoras, ¿no? Entonces, no te digo que es permisible, pero lo que se busca, pues, es disminuir al máximo. No hay una ley que diga hasta cuánto se permite un incremento de una obra privada. Eso ya es un acuerdo entre las partes contratista y contratante. En el sector público sí, deviene normas, entiendo que hasta el 15% en la actualidad, pero deviene de una parte de contratos complementarios, de rubros no contemplados y de costos más porcentajes. Ujú. Excelente, arquitecto, estimados participantes. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Bueno, este webinar es el primero de una serie de encuentros gratuitos que hemos preparado para seguir fortaleciendo sus conocimientos en el área de la ingeniería, en el área de la construcción, la administración de contratos y la fiscalización de obras. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad para mantenerse informados sobre los próximos webinars, contenidos especializados y oportunidades de capacitación. Si desean profundizar en estos temas, también pueden inscribirse en nuestro curso de Administración de Contratos y Fiscalización de Obra y obtener una certificación en Supervisión y Obras Públicas, que es registrada en el Ministerio de Trabajo con la visualización en la consulta de títulos de la CENESID, y de esta manera pues seguiremos fortaleciendo así su perfil profesional. Adelante, doctor.